Hoy estoy preparando varios platos para despedir el año. Puse en la olla a presión una lengua con un poco de sal y varias hojitas de laurel para ablandar, porque pienso hacer una deliciosa vinagreta. Y ahora voy a encender el fuego para preparar un peseto a la olla que ustedes ni se imaginan lo delicioso que es. Económico y sabroso. Mientras tanto, yo voy a seguir limpiando el peseto, retirándole el exceso de grasa y algún pellejito que tiene. Mientras se va calentando la olla, voy haciendo esto para poder agregarle la cantidad de aceite necesario para hacer este plato que les va a sorprender verdaderamente. Ahora le voy a poner el aceite, un buen chorro de aceite, y dejamos que se vaya calentando mientras yo voy preparando orégano, perejil y ajo para mechar nuestro peseto. Si te gusta este video, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones. Aquí le agregué un buen puño de sal, entre fina de preferencia, y seguimos machacando y mezclando más. Si tenés un morterito mejor, capaz que puedas hacerlo más rápido y mejor. Bueno, ahora voy a proceder. Quiero mostrarles que el peseto tiene prácticamente tres lados, tres caras. Esta es una, esta es la otra y esta es la tercera. Tenemos que dorar las tres caras una vez que yo termine de mechar mi peseto. Hice unos orificios así y voy introduciendo esta preparación. Pueden ustedes mechar con aceitunas, con pimientos verdes, rojos, amarillos, en fin, lo que a ustedes se les pueda ocurrir o gustar. También pueden ser unos bastoncitos de zanahoria que pueden quedar también muy ricos. Pero no se olviden de agregarle un poquito de sal para que saborice por dentro la carne. De esta manera, entonces vamos mechando. Acá tengo esta vez, si puedo hacer un poquito más profundo. Y ochavadito, métanlo así, no de punta, porque entonces al cortar se ve todo ese rellenito que le pusimos. Acá otro. Bueno, ahí vamos mechando. Y finalmente sería bueno que le masajees un poquito con mostaza. Entonces eso también le va a dar un sabor muy especial. Y el secreto está en cocinar a fuego, pero mínimo, mínimo, mínimo. Inclusive le llaman fuego, la llamita esa que le dicen corona, que es ya como que está a punto de apagarse, el fuego mínimo. De ahí que viene lo económico, ¿verdad? Lo económico que resulta cocinar. Pues si esto hiciésemos en el horno, se consumiría muchísimo gas porque el quemador del horno es grande. Sin embargo, con un fuego mínimo vamos a tener un resultado que ustedes van a ver al final. Se van a sorprender y el sabor ni les cuento. El aceite está en su punto exacto, no tiene que humear, y colocamos en la primera cara. Dejamos que se dore de ese lado. Cuando esté doradito, le volteamos a la siguiente cara y así a la tercera. Vamos a ir
dorando las 3 caras del peseto. Ahora voy a proceder a hacer lo mismo con este lomo de cerdo. Le voy a retirar el exceso de grasa y luego igualmente voy a mechar con unos dientes de ajo para que le dé sabor y le voy a pasar sal entre fina por encima. Y también voy a hacer a la olla. Y este excedente lo sacamos. Ahí está perfecto el lomo. Entonces, siempre ochavadito, como les digo. Pueden hacerlo con lo que a ustedes les gusta. A mí me gusta mucho el ajo. Por eso que Drácula no anda por acá, no se anima a llegar en esta casa, porque el ajo no falta en mis comidas. El otro. Ahí vamos. Ahora del otro lado también un poquito. Así. Yo le voy a poner un poquito de sal acá para que le dé, sale por dentro la carne. Y los hipertensos van a tener que abstenerse a... Sí, ponerle menos, no ponerle directamente. Si tú eres hipertenso, no lo pongas sal. Bueno. Es la recomendación. Claro, O sea, ahí creo que hay sales especiales y también, todo, sí. Nosotros que podemos comer sal, disfrutemos de la sal. Cada uno pues conoce su dolencia, cada uno conoce lo que le conviene, lo que no le conviene, y entonces bueno. Nosotros seguimos con la presión en el subsuelo, podemos comer. Yo creo que sí. Bueno, acá un poquito de sal, así por fuera. Y vamos a masajearle un poco. Voy a limpiarme un poquito las manos para prender el fuego de la olla que voy a usar para hacer este cerdito. El mismo procedimiento, un poquito de aceite, no tanto porque el cerdo ya tiene de por sí un poco de grasita. Esperamos que se caliente y ahí voy a colocar mi lomo. Ahora le voy a dar la última vuelta y voy a tapar ya. Tapo, no se le agrega agua y bajo el fuego al mínimo. Mínimo fuego. Tiene que freírse o cocinarse 20 minutos por cada lado. Coloco el lomo de cerdo y al igual que el peseto también voy a dorar de un lado, voy a sellar de un lado para darle vuelta y sellar este lado. Y ahí vamos a poner a fuego lento de igual manera que el peseto. Voy a tapar y ahí se va a cocinar. Ahora di vuelta del otro lado que se dore. Un momentito. Le voy a agregar caña blanca y vamos a dejarlo que se emborrache solito hasta que esté listo. Le pongo la caña blanca con mucho cuidado. Dejamos un ratito abierto para que se evapore el alcohol y después tapamos. Pasaron 20-25 minutitos y ahora le doy vuelta. Está caprichoso este muchacho. Ahí, esta es la otra cara y voy a dejar otros 20 o 25. Yo creo que 25 porque está un poco grande este peseto. 25 minutitos otra vez de este lado y vamos a completando la cocción. Esta es nuestra hermosa mesa con la bendición de nuestro hermoso niñito Jesús y una bella vela.
Aquí está nuestra lengua a la vinagreta, a la que le puse huevo, cebolla, perejil, alcaparras, vinagre, aceite y un poquito de sal. El peseto que ustedes vieron, cómo lo preparé. Una deliciosa ensalada de poroto tan nuestra, tan típica del paraguayo, tan sabrosa. El infaltable clericó, cuya receta le dejamos en el próximo video. Y el cerdo, que también vieron cómo lo preparé. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita y compartirlo.